Lo que pasa en esta historia te dejará en shock porque va en contra de todo lo que creemos sobre el corazón humano. Un hombre poderoso, respetado, pero con un secreto oscuro. Un bebé inocente, lanzado al río como si no valiera nada. Y un caballo blanco, sí, un caballo, que hizo lo que ningún ser humano se atrevió a hacer. Salvar una vida con el alma. Parece increíble, ¿verdad? Pero lo que sucede después es aún más impactante. Una historia que no solo te conmueve, sino que te confronta. ¿Quién tiene más compasión, el ser humano o los animales? Quédate hasta el final, porque este relato no solo te romperá el corazón, también podría cambiar la forma en que ves la vida. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el sol acaricia la piel con ternura y el viento huele a tierra mojada y flores silvestres. Las calles empedradas de Valle de Esperanza, un pueblito escondido entre colinas verdes y campos de maíz, estaban tranquilas, como si el tiempo ahí caminara más lento. Solo se escuchaba el silbido de algún abuelo en su mecedora, los ladridos perezosos de un perro callejero y el murmullo constante del río San Miguel, que cruzaba el pueblo como si le diera vida. En la plaza principal, un grupo de niños jugaba descalzo con una pelota vieja, mientras una señora de delantal azul vendía pan dulce bajo una sombrilla descolorida. Todo parecía en calma, hasta que un auto negro de lujo, con vidrios polarizados, irrumpió la quietud pasando a toda velocidad. El sonido de los neumáticos sobre la grava levantó polvo y miradas curiosas. No era común ver ese tipo de autos por ahí, mucho menos conducido por don Ernesto del Monte. Don Ernesto era un hombre difícil de olvidar. De unos 50 años, alto, de espalda recta, con el porte de alguien que no se permite flaquear. Su cabello, completamente canoso, estaba peinado hacia atrás con precisión. Sus ojos eran de un azul helado, como el acero, y su rostro siempre serio, con una expresión dura como tallada en piedra. Vestía con elegancia, traje negro, camisa blanca perfectamente planchada y unos zapatos brillantes que contrastaban con el lodo de las calles del pueblo. Aunque vivía retirado en una hacienda enorme a las afueras del valle, casi nadie hablaba con él. Se sabía que tenía dinero, tierras y poder, pero su presencia era incómoda. No saludaba, no sonreía. Cuando miraba, era como si su mirada atravesara a la gente. Aún así, todos lo respetaban, o mejor dicho, lo temían. Pero esa tarde, algo era distinto. Ernesto no venía al pueblo por negocios ni a visitar al notario. Manejaba con el rostro tenso, la mandíbula apretada y las manos aferradas al volante como si peleara con sus propios pensamientos. Tomó el desvío de terracería que llevaba al viejo puente de los Suspiros, una estructura de madera que crujía con el paso del tiempo y que cruzaba el río entre árboles altos y espesos que parecían guardar secretos. Del otro lado del bosque, nadie sospechaba que, en ese mismo instante, un acto imperdonable estaba por ocurrir. Una decisión nacida del miedo, del orgullo y de la incapacidad de amar. En el asiento trasero del auto, envuelto en una manta roja, dormía un bebé recién nacido. Su carita, serena e inocente, contrastaba brutalmente con la expresión de su padre. Ernesto lo observó por el retrovisor por unos segundos. Sus ojos vacilaron. Una sombra de duda cruzó su rostro. Luego murmuró para sí mismo con voz apagada: «Esto es lo correcto. No tengo otra opción». El viento sopló con fuerza cuando llegó al centro del puente. Las maderas rechinaron bajo los neumáticos. Las hojas secas giraban en el aire como si el bosque entero presintiera el pecado. Y a pocos metros de ahí, entre los árboles, un caballo blanco levantó la cabeza. Sus ojos oscuros, brillantes, parpadearon atentos. Sus orejas se movieron, captando un sonido que solo él parecía entender. Algo estaba por cambiar, algo sagrado, más allá de lo que ningún humano podía controlar. Y sin que nadie lo supiera todavía,
La historia de un milagro había comenzado. El aire se sentía más denso conforme el sol bajaba detrás de las montañas. El cielo, que hacía solo unas horas brillaba en azul claro, comenzaba a vestirse de tonos naranjas y violetas, anunciando la llegada de la noche. Las sombras se alargaban y las primeras luces se encendían en las casas del pueblo. Pero a unos kilómetros de ahí, en lo alto de una colina solitaria, la hacienda del monte parecía sumida en otra realidad. El silencio en esa casa no era como el del pueblo, que era tranquilo. El de ahí era tenso, como si las paredes guardaran conversaciones que nadie debía escuchar. Dentro, don Ernesto del Monte caminaba de un lado a otro por su despacho, un cuarto amplio con ventanales que daban al campo, lleno de estanterías con libros antiguos, muebles de cuero y una gran pintura suya colgada sobre la chimenea. Su sombra se movía inquieta en las paredes, como si incluso ella quisiera escapar. En su mano sostenía una copa de coñac que no había probado. La dejaba sudar en sus dedos mientras leía una y otra vez un pequeño papel doblado sobre su escritorio. Era una carta escrita con tinta azul en una caligrafía temblorosa pero sincera. Una carta que decía: «Don Ernesto, no busco problemas. Solo quiero que reconozca a su hijo. Usted sabe que es suyo. Solo pido lo justo para que el niño no crezca sin nombre ni padre». La firmaba Camila Ríos, una joven que había trabajado por un corto tiempo en la cocina de la hacienda. Morena clara, de cabello rizado hasta la cintura, mirada dulce pero firme, y una sonrisa que escondía más dolor del que cualquiera podía imaginar. Tenía solo 22 años cuando se enamoró de Ernesto, o al menos creyó haberlo hecho. Él, con sus palabras elegantes, su atención repentina y sus promesas vacías, la envolvió. Y cuando ella quedó embarazada, fue como si nunca hubiera existido. Pero el niño nació, y Camila, con todo el miedo del mundo, había decidido enfrentar la tormenta. No por ella, sino por ese pequeño que ahora dormía en una cuna improvisada, con su carita parecida a la de su padre, y una calma que partía el alma. Ernesto apretó los labios al recordar sus encuentros con ella. En ese entonces, le pareció fácil deshacerse del problema. Le dio dinero, le ordenó que se fuera y pensó que jamás volvería a saber de ella. Pero ahora, el problema no había desaparecido. Había tomado forma. Tenía nombre, ojos y latía con vida propia. «Ese niño no puede existir», murmuró Ernesto en voz baja, como si confesara un pecado a los libros polvorientos. Caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía el camino de tierra que llevaba al puente de los suspiros. Sabía que nadie pasaba por ahí a esas horas. El lugar era solitario, rodeado de árboles altos y zarzas, y el río San Miguel corría bajo él como un guardián dormido. Fue entonces cuando su decisión se solidificó. Apagó la luz del despacho, dejó la copa intacta sobre la mesa y bajó con paso firme. En una de las habitaciones traseras, la nana, pagada para no hacer preguntas, cargaba al bebé envuelto en una manta roja. Ernesto no dijo palabra, solo extendió los brazos, lo tomó y salió. Mientras manejaba por el camino, el motor del auto rugía entre la maleza. El cielo ya estaba oscuro, con algunas estrellas comenzando a asomar entre las nubes. El bebé dormía profundamente, ajeno a la tormenta emocional que lo rodeaba. Ernesto no lloraba, no gritaba, pero sus manos sudaban y en su mente se repetían las palabras de Camila. «No quiero problemas, solo que reconozca a su hijo». Pero él ya había elegido. Para un hombre como él, el escándalo era peor que el remordimiento. La silueta del puente apareció entre la neblina. Las luces del auto iluminaron las maderas viejas y el río que corría abajo, oscuro, como si supiera lo que estaba por recibir. Y al fondo del bosque, en un claro iluminado por la luna, Lucero, el caballo blanco de ojos profundos, se agitó inquieto, como si el cielo lo hubiera llamado, como si Dios mismo lo estuviera preparando para lo imposible.
La noche se había cerrado por completo sobre Valle de Esperanza. Las estrellas, tímidas entre nubes pasajeras, parecían parpadear con inquietud. El viento soplaba entre los árboles con un silbido fino, y el agua del río San Miguel fluía con fuerza, chocando contra las piedras como si estuviera impaciente. Sobre el viejo puente de los Suspiros, las maderas crujían bajo el peso del sedán negro, que se detuvo justo en el centro. Las luces del auto iluminaron un tramo del camino, pero lo que estaba por ocurrir no necesitaba testigos, o eso pensaba don Ernesto del Monte. Apagó el motor. Dentro del vehículo, el silencio era espeso. Solo el leve respiro del bebé rompía esa calma falsa. Ernesto tenía las manos temblorosas, miraba al frente sin parpadear, como si su mente estuviera en guerra consigo misma. Volteó despacio hacia el asiento trasero. Ahí, en esa manta roja, dormía su hijo, su sangre, un pedacito de vida que no pidió nacer. Tenía las mejillas redonditas, la piel suave y tibia. A pesar de la oscuridad, su paz era visible. Ernesto cerró los ojos por un segundo, apretó los puños y murmuró algo que ni siquiera él entendió del todo. Abrió la puerta, tomó al bebé con torpeza y se acercó al borde del puente. Sus zapatos resonaban sobre la madera húmeda. El agua abajo rugía como si supiera lo que estaba por recibir. «Perdóname», susurró él con la voz quebrada por primera vez, pero lo soltó. La manta roja cayó como una flor en el aire, lentamente girando, flotando entre la brisa que de pronto pareció gritar. Y justo en ese instante, un relincho rasgó la noche como un trueno. Era Lucero. Desde el claro del bosque, aquel majestuoso caballo blanco había corrido como si su alma lo empujara. De cuerpo fuerte, brillante incluso bajo la luz de la luna, y con ojos profundos que parecían entender más de lo que un humano podría imaginar. Las pezuñas golpeaban la tierra con fuerza, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sin dudar, Lucero se lanzó al río. El agua estaba helada. Corría con velocidad, golpeando contra su cuerpo, pero el caballo nadó con potencia, movido por algo más fuerte que el instinto. Nadó hacia la manta que flotaba, alcanzándola justo antes de que se hundiera. Con el hocico la empujó hacia la orilla. Desesperado, empujaba con cuidado, cuidando de no soltarla. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban llenos de urgencia. Parecía que cada parte de su cuerpo gritaba por salvar esa vida. A pocos metros de ahí, una mujer mayor que recogía leña escuchó el relincho. Se llamaba Doña Matilde, una viejita de piel morena, cabello blanco recogido en un chongo y manos arrugadas de tanto trabajar la tierra. Se acercó con una linterna temblorosa y lo que vio le sacó un grito ahogado. El caballo blanco, un bebé, el río y la manta roja. Corrió, se arrodilló, abrazó al bebé empapado y tiritando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Ay, Virgencita, qué es esto! ¿Cómo es posible?» Lucero se quedó ahí, mojado, exhausto, pero firme. Observaba con una expresión tan humana que doña Matilde juró que ese animal había sido mandado por el cielo. Se arrodilló también frente al caballo y le tocó suavemente el hocico. «Gracias, gracias, criatura de Dios». Y al otro lado del puente, escondido entre las sombras, Ernesto vio todo. Sus ojos no parpadeaban. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. Lo que acababa de presenciar no podía explicarse, y sin embargo, lo había visto. El caballo había hecho lo que él no. Había salvado lo que él intentó destruir. Y aunque nadie más sabía aún lo que había pasado, el cielo ya lo había escrito. Porque hay decisiones que cambian destinos, y hay noches que, aunque oscuras, traen consigo una luz que nunca se apaga. El viento seguía soplando con fuerza sobre el puente de los Suspiros, como si intentara borrar lo que ahí acababa de pasar. Las nubes cubrían parte de la luna, y el bosque entero parecía contener la respiración. Pero en la orilla del río San Miguel,
Una escena imposible estaba ocurriendo. Una escena que ningún ser humano podría haber imaginado. Doña Matilde temblaba, no solo por el frío del agua que le empapaba el borde del vestido, sino por lo que sus ojos estaban viendo. A sus pies, el bebé rescatado balbuceaba suavemente, todavía mojado, con la manta roja pegada a su piel, y frente a ella, ese caballo blanco, mojado hasta las crines, con las patas firmes en la tierra, no apartaba la vista del pequeño. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no era de este mundo. Matilde, una mujer acostumbrada a ver cosas duras, nacida y criada en el campo, sabía reconocer lo sobrenatural cuando lo tenía de frente. Había visto tormentas arrasar cosechas, partos milagrosos en medio del monte y hasta luces extrañas en la montaña. Pero esto era diferente. Era como si Dios hubiera tomado forma de caballo. Se arrodilló con cuidado, recogiendo al bebé con ambas manos y envolviéndolo contra su pecho. El niño estaba frío, pero respiraba, y eso era suficiente para saber que algo divino lo había protegido. El pequeño abrió los ojos. Eran azules, claros, como el cielo antes de llover. Por un instante, esos ojitos y los de Lucero se encontraron, y ahí, en ese cruce de miradas, algo pasó. Una conexión invisible, sagrada, como si el alma del animal supiera que esa vida le pertenecía, que la había salvado no solo del agua, sino del abandono. «Tú no eres cualquier caballo», murmuró Matilde con la voz temblorosa. «Tú vienes de lo alto, tú traes algo que no entendemos». Lucero no se movió. Solo bajó la cabeza y exhaló con fuerza, como si respondiera «sí». Luego se acercó con calma, olfateó al bebé y rozó su frente con el hocico. Fue un gesto tan suave, tan humano, que a Matilde le temblaron las piernas. En ese momento, el bosque pareció despertar. Los grillos retomaron su canto. El agua del río dejó de sonar tan furiosa y las hojas dejaron de crujir como presagio. La atmósfera cambió, el miedo se volvió paz, y en medio de la oscuridad, esa orilla iluminada por la linterna de Matilde se convirtió en un altar de vida. Con cuidado, la mujer se puso de pie, sujetó al bebé con firmeza y miró al caballo. «Ven conmigo, criatura bendita, no sé de dónde viniste, pero no te voy a dejar solo». Comenzó a caminar despacio por el sendero que llevaba de regreso al pueblo. Lucero, sin dudar, la siguió. Sus pasos eran suaves, pero decididos. Iban los tres, una anciana, un bebé y un caballo blanco, cruzando la noche como si fueran parte de una historia que solo el cielo había escrito. Del otro lado del puente, entre los árboles, Ernesto del Monte seguía de pie. Estaba paralizado, no podía entender lo que acababa de presenciar. Había tirado a su propio hijo al río, y un caballo lo había salvado. ¿Qué clase de ironía era esa? ¿Qué clase de justicia? Su respiración era entrecortada. El corazón le latía en los oídos. Una parte de él quería correr, desaparecer, fingir que nada había ocurrido. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa, sabía que eso ya no era posible. Porque cuando el cielo habla, hasta el alma más dura escucha, y aunque nadie más lo había visto, él lo había visto todo, y eso lo perseguiría día tras día, noche tras noche. Mientras tanto, en las calles del pueblo, aún dormido e inocente, nadie imaginaba que en unas pocas horas todo cambiaría, que un milagro cabalgaba hacia ellos, que la fe estaba llegando, montada sobre 4 patas, con el corazón más puro que el de cualquier hombre. La primera luz del amanecer comenzó a colarse entre las ramas del bosque. El cielo, aún cubierto de neblina, se teñía de tonos rosados, como si el sol también quisiera ser suave con lo que estaba a punto de presenciar. El silencio era casi total, solo interrumpido por el sonido de las pisadas firmes de un caballo sobre la tierra húmeda y el suspiro cálido de un bebé dormido entre los brazos de una mujer de alma vieja y corazón gigante. Doña Matilde avanzaba despacio, con cuidado de no despertar al pequeño,
A su lado, Lucero caminaba sin correa, sin montura, como si supiera exactamente a dónde debía ir. El pueblo aún dormía, pero la esperanza ya caminaba por sus calles. Mientras tanto, a unos kilómetros del centro, una joven mujer despertaba con el corazón encogido. No había dormido en toda la noche. Se llamaba Camila Ríos. Tenía 23 años, piel color miel, cabello rizado que caía sobre su espalda como una cascada oscura, y unos ojos cafés que hablaban incluso cuando su boca guardaba silencio. Esa madrugada, su cuerpo temblaba sin saber por qué, como si algo dentro de ella gritara que su hijo, su pequeño Emanuel, estaba en peligro. «No puede ser», susurró, poniéndose de pie de un salto. Caminó por la pequeña habitación donde dormía sobre un colchón viejo en la casa prestada de una amiga. Revisó la cuna. Vacía. Su corazón se detuvo, las piernas le fallaron. Gritó, llamó, nadie respondió. Y entonces recordó. La carta, el silencio de Ernesto, la amenaza disfrazada de desprecio. Corrió. Salió descalza, sin abrigo, con los ojos empañados. No sabía a dónde ir, pero su alma la empujaba hacia el río. Cruzó callejones, saltó charcos, tropezó, pero no se detuvo, hasta que, al doblar la esquina de la calle del Naranjo, lo vio. Un grupo de vecinos comenzaba a reunirse en la plaza, y al centro estaba doña Matilde, con un bebé envuelto en una manta roja en brazos, y a su lado, imponente, firme como una estatua viviente, Lucero. ¡Emanuel!, gritó Camila cayendo de rodillas al llegar. ¡Mi hijo, mi hijo! Doña Matilde volteó con suavidad. Sus ojos ya estaban llorosos desde antes. Le entregó al bebé como quien devuelve un pedazo del alma. Está vivo por obra de Dios, hija, y por ese caballo blanco que vino del monte como un ángel. Camila abrazó a su hijo con fuerza, llorando como si el pecho se le fuera a romper. Besó su carita, sus manitas frías, y murmuraba entre sollozos, «Perdóname, mi amor, perdóname por haberte dejado solo». La gente que rodeaba la escena estaba en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Los rumores empezaron a volar como chispas en pólvora seca. «Ese no es el caballo salvaje de la loma. ¿Cómo es que salvó al niño? ¿Quién lo dejó ahí?». Pero Camila no escuchaba nada. Solo podía mirar a su hijo y a Lucero. El caballo se acercó lentamente. Camila levantó la vista, aún con lágrimas en los ojos, y el animal la miró con una dulzura que rompía cualquier lógica. Ella extendió una mano temblorosa y tocó su rostro húmedo. «Gracias», le dijo con voz apenas audible. «Gracias por salvarlo. Gracias por no dejarlo morir». Lucero cerró los ojos por un segundo, como si aceptara las palabras, y luego levantó la cabeza, orgulloso. El pueblo entero lo miraba ahora con otros ojos. Ya no era solo un caballo salvaje, era un héroe, era el instrumento de un milagro. Esa mañana, Valle de Esperanza despertó con un nuevo aire, un aire de asombro, de misterio, de fe, y en el corazón de Camila, algo cambió para siempre. Ya no estaba sola, ya no tenía miedo, y sabía que, pase lo que pase, Dios no la había abandonado. El sol ya se había trepado por completo sobre el cielo de Valle de Esperanza. Aquel pueblo que amanecía lento y sin prisa, esa mañana bullía con murmullos, pasos acelerados y rostros confundidos. Las ventanas se abrían una tras otra, las puertas de madera rechinaban, y la noticia del caballo que salvó al bebé del río se esparcía de boca en boca, como si el viento mismo la empujara por cada calle. En la plaza central frente a la iglesia, la escena seguía igual de viva que una hora antes. Camila, de rodillas con su hijo en brazos, doña Matilde, sentada sobre la banca de piedra con una mantita sobre las piernas, y Lucero, ahí, inmóvil, pero imponente, con el pelaje blanco aún húmedo y las crines alborotadas por el viento. No necesitaba hablar para ser entendido. Su presencia bastaba para que todos comprendieran que lo que había hecho no era algo común. Los curiosos llegaban en silencio. Nadie quería perturbar la escena.
Algunos se santiguaban al ver al bebé envuelto en la manta roja. Otros se agachaban con respeto ante el caballo, como si fuera una criatura celestial. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo divino había ocurrido esa madrugada. Mientras tanto, en la parte más alta del pueblo, dentro de la antigua casa de los Soto, una niña de apenas 9 años miraba por la ventana, abrazando fuerte a su osito de peluche. Su nombre era Rebeca y tenía el cabello negro cortito, pecas en las mejillas y unos ojos gigantes y vivaces. Esa niña había visto algo que nadie más sabía. La noche anterior, mientras su mamá la mandaba a dormir, Rebeca se había levantado en silencio para buscar su muñeca perdida. Fue entonces cuando, por curiosidad, se asomó por la ventana, justo a tiempo para ver el auto negro de don Ernesto del Monte detenerse en medio del puente. Vio cómo bajó con algo en brazos, cómo lo sostuvo por un instante y luego cómo lo dejó caer. Ella no sabía exactamente qué había tirado, pero lo había visto, y ahora, viendo al bebé en la plaza, con esa misma manta roja, lo entendía todo. Su corazón de niña se aceleró, corrió hacia la cocina donde su mamá preparaba café. ¡Mamá!, dijo con voz entrecortada. «Yo sé quién fue». «¿Qué dices, mi amor?» «Yo vi a don Ernesto anoche. Él tiró algo del puente. Era al bebé, mamá, era él». La mujer se quedó congelada. La taza tembló en su mano. En ese instante, el café dejó de importar. Le limpió las mejillas a Rebeca y salió con ella de la mano directo a la plaza. En la plaza, Camila seguía abrazando a su hijo. Lo había cubierto con un suéter viejo que una vecina le había prestado. Aún no entendía cómo todo podía haber cambiado tan de golpe. Pasó de la desesperación a la esperanza, y ahora la rabia le hervía por dentro. Alguien había intentado matar a su hijo, y aunque una parte de ella sabía quién, necesitaba confirmarlo. Fue entonces cuando Rebeca llegó, tomada de la mano de su madre. Se acercó despacio. Camila la miró, curiosa. «Niña, ¿tú estás bien?» Rebeca asintió, bajando la vista, y con voz bajita dijo: «Yo vi a don Ernesto anoche, en el puente. Llevaba algo envuelto y lo tiró. Luego se quedó ahí, mirándolo. Yo no entendía, pero ahora sé. Era tu bebé». El murmullo se levantó como un trueno. La gente que estaba alrededor soltó exclamaciones. Unos se tapaban la boca, otros miraban al suelo con rabia. Doña Matilde se puso de pie y Camila apretó al bebé contra su pecho como si volviera a nacer el miedo. «¿Estás segura, Rebeca?», preguntó la madre de la niña, con un nudo en la garganta. «Sí, mamá. Lo vi clarito. No quiero mentir, te lo juro». El nombre de Ernesto corrió como incendio entre las casas, y en menos de media hora todo el pueblo lo sabía. Las comadres, los viejitos, los jóvenes, hasta el padre Luis salió de la iglesia con el rosario en mano, pidiendo calma, pero entendiendo en sus ojos que aquello era más grande que cualquier sermón. No tardaron en llegar 2 agentes municipales de Santa Rosalía, el poblado vecino. La denuncia fue formal. Camila, temblando, les contó lo poco que sabía. Rebeca también habló, sin miedo. Y cuando la patrulla subió rumbo a la hacienda del monte, el pueblo entero guardó silencio. Todos miraban al suelo, como si una vergüenza colectiva les hubiera caído encima. Esa misma tarde, cuando las campanas del mediodía sonaron, la patrulla regresó. Y ahí venía él. Ernesto del Monte bajó esposado, aún con el traje planchado, pero con el rostro hundido. Ya no tenía esa mirada de hielo. Parecía más viejo, más gris, más roto. No decía nada, no miraba a nadie. Pero cuando cruzó la plaza, sus ojos se encontraron con los de Camila. Ella no dijo ni una sola palabra, no necesitaba hacerlo. Y en ese cruce de miradas, él lo entendió todo. El pueblo lo observaba, no con miedo, sino con decepción, con rabia, con asco. Ese hombre que todos habían respetado por dinero, por poder, por silencio, ahora era simplemente eso, un cobarde atrapado por su propio ego. Lucero, parado detrás de Camila, lo miraba también.
Sus ojos, oscuros y brillantes, no lo juzgaban, pero tampoco lo perdonaban, y aunque el juicio legal estaba apenas por comenzar, el juicio moral ya había sido dictado por cada alma en ese pueblo, porque hay cosas que el dinero no puede enterrar, porque cuando un caballo, una anciana, una joven madre y una niña se unen, ni el hombre más rico del valle puede escapar de la verdad. El eco de las campanas de la iglesia todavía flotaba sobre las calles empedradas de Valle de Esperanza cuando el pequeño salón comunal fue adaptado para lo que nadie en el pueblo pensó presenciar jamás: un juicio contra don Ernesto del Monte, aquel hombre que por años había sido sinónimo de poder, dinero y respeto temido. Ahora se sentaba solo, en una banca de madera sin respaldo, esposado, con la cabeza baja y la mirada perdida en el suelo. El salón estaba lleno, no cabía un alma más. Las ventanas estaban abiertas, y afuera una multitud silenciosa se agolpaba con los rostros tensos, muchos de ellos con pañuelos en las manos o los ojos brillando por la indignación. Nadie gritaba, nadie insultaba, pero todos sentían lo mismo. Ese día no se juzgaba solo a un hombre. Se juzgaba una manera de vivir, una historia de arrogancia y abuso que por fin había encontrado su límite. El juez, un hombre de voz grave y barba espesa, pidió silencio. Su nombre era licenciado Efrén Morales, oriundo de Santa Rosalía, conocido por ser firme pero justo. Estaba acostumbrado a ver delitos, a leer expedientes, pero nunca había tenido ante sí un caso donde un caballo había salvado una vida humana, ni donde una comunidad entera se hubiera unido con tal fuerza en defensa de la verdad. Don Ernesto del Monte, comenzó el juez mirando directo al acusado. Se le acusa de intento de homicidio en contra de un menor de edad. ¿Tiene algo que decir antes de comenzar? Ernesto levantó apenas la cabeza. Su rostro estaba gris, los ojos hundidos, el traje arrugado. Abrió la boca, pero no salió nada. Bajó la vista otra vez. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Camila entró cargando a su bebé arropado con la manta roja y con paso lento caminó hasta el frente. No tenía miedo, no temblaba. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como una piedra. «Yo no vengo a vengarme», dijo mirando al juez. «Vengo a hablar por mi hijo, porque él todavía no puede hacerlo. Él no pidió nacer, no pidió tener el apellido de este hombre, pero aquí está, vivo, gracias a Dios y a ese caballo blanco que hizo lo que ningún humano fue capaz de hacer». Sus palabras desgarraron el aire. Hubo murmullos, suspiros, ojos humedecidos. Camila se quedó en silencio por unos segundos. Luego miró directamente a Ernesto, no con odio, sino con algo mucho más fuerte: compasión. «Y aunque usted no me crea, yo sí lo perdono. No por usted, por mí y por mi hijo, porque no quiero cargar con su sombra por el resto de mi vida». El juez asintió con respeto. Luego le pidió a la siguiente testigo que pasara. Doña Matilde caminó despacio hasta el estrado. Sus pasos eran cortos pero firmes. Llevaba su bastón de madera y un rebozo color vino. Se paró frente al juez, se quitó el sombrero con respeto y habló con la misma serenidad de quien ha vivido más de lo que cualquiera en esa sala podría imaginar. «Yo vi con mis propios ojos lo que hizo ese caballo, y no tengo duda de que Dios lo usó como instrumento. El bebé estaba flotando en el río, envuelto en esa mantita roja, y Lucero se lanzó sin miedo, no por instinto, por amor. Yo no sé qué tipo de hombre puede mirar a su propio hijo y decidir tirarlo, pero sí sé qué tipo de criatura decide salvarlo». Afuera, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujir de las hojas bajo el viento. Después de los testimonios, el juez guardó silencio unos minutos. Observó a Ernesto con detenimiento, y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Ernesto levantó la mirada. Por primera vez en días, sus ojos estaban llenos, no de rabia, no de orgullo, de vergüenza, de dolor,
de algo que por fin, al parecer, se rompía por dentro. Se puso de pie con esfuerzo, miró al juez y luego a Camila. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en años. «No tengo excusas», dijo. «No tengo justificaciones. Fui cobarde, fui egoísta, pensé que podía controlar todo, incluso la vida, y me equivoqué. Si hay castigo, que venga. Me lo merezco». El juez respiró hondo. Luego habló con la firmeza de quien sabe que la justicia no siempre se mide solo en años de cárcel. «Este tribunal lo declara culpable. Será trasladado a Santa Rosalía mientras se define su condena final. Pero quiero que sepa algo, señor del Monte. Su verdadero castigo no es la celda, es vivir con lo que ha hecho». Y con un golpe seco del mazo, el juicio terminó. Ernesto fue escoltado hacia la salida. Al pasar frente a Camila, bajó la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos, llenos de lágrimas, dijeron más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Ese día, Valle de Esperanza no solo fue testigo de un juicio legal, fue testigo del juicio de un alma, y de cómo a veces los errores más oscuros solo se enfrentan cuando uno se atreve a mirar lo que ha destruido. Porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier sentencia, y hay perdones que no absuelven, pero sí liberan. El traslado de Ernesto del Monte a la prisión municipal de Santa Rosalía fue silencioso, casi solemne. Nadie lo escoltó con insultos ni piedras. Nadie gritó su nombre ni celebró su caída, porque en Valle de Esperanza la gente no buscaba venganza, buscaba justicia, y sabían que el verdadero castigo para un hombre como él no sería el encierro entre barrotes, sino el peso del silencio, el eco de sus propios actos retumbando dentro del pecho. La celda era pequeña, de paredes grises y húmedas, con una camita de cemento y una ventanita alta por donde apenas entraba luz. Ahí pasó los primeros días en completo mutismo. No hablaba con nadie, no comía casi. Solo se sentaba en una esquina, con las manos entrelazadas, mirando el suelo. Pero no estaba dormido, no estaba desconectado, estaba enfrentándose. Eran las noches las que más lo quebraban, porque no importaba cuán gruesos fueran los muros, ni cuán estrecha la celda. Los sueños no obedecen barrotes, y en sus sueños Ernesto veía una y otra vez esa manta roja cayendo, el sonido del río rugiendo y los ojos de su hijo mirándolo con una mezcla de ternura y dolor que lo atravesaba como cuchillo, pero lo que más lo desarmaba era el caballo. Ese maldito y al mismo tiempo sagrado caballo blanco que lo había dejado desnudo frente al mundo. En sus pesadillas, Lucero lo miraba desde el agua, desde el bosque, desde el puente, sin rabia, pero con una intensidad que le carcomía el alma, porque esa mirada no lo condenaba, lo señalaba, como si le dijera: «Yo fui valiente donde tú fuiste cobarde». Una noche de tormenta, cuando la lluvia golpeaba fuerte los barrotes de la ventana y un rayo iluminó el pasillo, Ernesto se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo húmedo con los puños apretados y por primera vez en mucho, mucho tiempo lloró. No por miedo, no por orgullo roto. Lloró desde las entrañas, desde ese lugar profundo donde habita la culpa. «¿Qué hice?», murmuró entre sollozos. «¿Qué hice, Dios mío?». A la mañana siguiente pidió papel y pluma. Los guardias, sorprendidos, se lo concedieron sin preguntar. Y entonces empezó a escribir. La primera carta fue para Camila. Le pedía perdón. No con palabras bonitas ni con excusas. Le hablaba desde la verdad, de su cobardía, del miedo a perder el control, del desprecio a lo que no podía manipular. Le escribió que entendía si nunca lo perdonaba, pero que necesitaba decirle cuánto admiraba su fuerza y cuánto le dolía no haber sido el hombre que ella necesitaba que fuera. La segunda carta fue para su hijo. No lo llamó por nombre, solo escribió: «Para el niño que me enseñó lo que significa ser humano». Le hablaba como si lo tuviera enfrente.
Le contaba de sus errores, de sus debilidades, le pedía, si algún día leía esas líneas, que nunca se pareciera a él, que fuera mejor, que fuera libre, que cuidara a su madre, y que si alguna vez volvía a ver a Lucero, lo mirara con respeto, porque ese caballo era más padre que él. Y así, día tras día, Ernesto escribió. No buscaba limpiar su imagen ni reducir su condena. Escribía para intentar recomponer, aunque fuera con palabras, lo que había destrozado con actos. Los guardias empezaron a notarlo diferente. Saludaba, agradecía, incluso sonreía con tristeza. Pedía libros de filosofía, de fe, de psicología. Empezó a ayudar en la cocina, a barrer, a conversar con los otros internos. Algunos lo llamaban Don, pero él pedía que solo le dijeran Ernesto. Una tarde recibió un sobre sin remitente. Dentro solo había una foto. En ella se veía a Camila, de pie junto a un árbol enorme, con el bebé en brazos y Lucero detrás de ellos, pastando tranquilo. Era una imagen hermosa, cargada de paz, de nueva vida. Ernesto la sostuvo entre las manos por varios minutos, como si tocara algo sagrado, y entonces supo que aunque jamás volvería a ser libre, algo dentro de él, por fin, había empezado a sanar. Porque hay cárceles más crueles que las rejas, y hay redenciones que solo ocurren cuando uno se arrodilla ante la verdad. Y aunque nunca podrá abrazar a su hijo, lo llevará dentro hasta el último de sus días. Habían pasado algunos meses desde aquella madrugada que dividió la historia de Valle de Esperanza en dos, el antes de Lucero y el después. El escándalo que envolvió a Ernesto del Monte ya no era tema de todos los días. La vida en el pueblo, como siempre, encontró su manera de seguir adelante. Pero hubo algo que no volvió a ser igual. Una semilla había sido sembrada en el corazón de la gente. Una mezcla de asombro, fe y humildad que se fue enraizando en la tierra, como esas flores silvestres que brotan sin permiso entre los adoquines. Y esa semilla tenía nombre: Lucero. El caballo blanco no volvió al bosque, no huyó, no se escondió, se quedó. Desde aquella mañana, cuando caminó junto a Camila y doña Matilde por la plaza principal, algo en él cambió. Parecía haber encontrado su lugar en el mundo, y el pueblo, sin pedirlo, también lo adoptó. Fue Camila quien tuvo la idea. «Este animal no puede regresar a la nada», dijo un día mientras acariciaba el hocico de Lucero. «Aquí es donde pertenece, aquí salvó una vida, y aquí tiene que vivir con dignidad». Con la ayuda de vecinos, jóvenes del pueblo y algunos que aportaron lo poco que tenían, levantaron una pequeña construcción en el terreno abandonado detrás de la iglesia, justo al borde del arroyo. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles, con sombra suficiente y pasto fresco. Lo llamaron Santuario Lucero. Pero no era solo un corral bonito, era un espacio sagrado. En él no solo vivía Lucero, sino que comenzaron a recibir caballos viejos, heridos o abandonados. Uno con una pierna coja, otro que fue maltratado por su dueño, una yegua ciega que nadie quería. Y cada vez que un animal llegaba, Lucero se acercaba sin miedo, los olfateaba, les daba vueltas, y luego, como si supiera, se acostaba cerca de ellos hasta que se calmaran. Era como si él entendiera el dolor, como si lo llevara escrito en la piel. Doña Matilde, que ya no trabajaba en el campo, se encargaba de preparar la comida para los voluntarios y limpiar los establos. Decía que eso le daba vida. Rebeca, la niña que fue testigo del acto de Ernesto, iba todos los días después de la escuela con su libreta y un lápiz. Se sentaba a dibujar a los caballos, los conocía por nombre y por mirada. A veces decía: «Este tiene los ojos tristes, pero hoy ya se ven menos grises», y nadie se atrevía a contradecirla. Camila, por su parte, dividía su tiempo entre cuidar de Emanuel, quien ya comenzaba a balbucear y dar sus primeros pasos, y ayudar con las tareas del santuario. Desde que Lucero salvó a su hijo, algo en ella floreció. No solo era una madre, ahora también era un pilar en la comunidad.
Los niños del pueblo la seguían con respeto. Las mujeres la buscaban para pedir consejo. Y aunque su vida seguía siendo humilde, se le notaba una luz distinta en los ojos. Una paz que no se compra ni se finge. Una tarde, mientras pintaban un cartel de madera para colocar en la entrada del santuario, Rebeca propuso algo. ¿Y si escribimos una frase bonita como en los libros? Camila sonrió. ¿Qué tienes en mente? La niña pensó un momento, miró a Lucero que dormía a la sombra de un árbol y dijo: aquí se cuidan los que ya nadie quiso, y se honra a los que salvan sin pedir nada a cambio. Todos estuvieron de acuerdo, y así quedó tallado en letras simples bajo el nombre del lugar, Santuario Lucero, donde el amor no se mide en palabras. Con el tiempo llegaron visitantes de otros pueblos. Algunos traían caballos en busca de hogar, otros simplemente venían a conocer al caballo del milagro. Se tomaban fotos, dejaban flores, donaban sacos de alimento. Un grupo de jóvenes de la ciudad incluso hizo un video que se viralizó en redes sociales. El rostro de Lucero, con sus ojos profundos y su nobleza serena, recorrió pantallas por todo el país. Pero nada de eso cambió su esencia. Lucero seguía siendo el mismo, silencioso, leal, presente. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba de oro los techos del pueblo, Camila solía sentarse con Emanuel en brazos a mirar los caballos pastar. Y siempre, sin falta, Lucero se acercaba, olfateaba al niño y se quedaba junto a ellos, en silencio. Era como si ese vínculo jamás se hubiera roto, como si supiera que esa vida le pertenece de alguna manera, como si entendiera que lo que una vez salvó también le dio propósito. Y aunque nunca habló, nunca relinchó con fuerza, ni hizo trucos, ese caballo se convirtió en algo más que un animal. Se convirtió en símbolo, un recordatorio de que los milagros no siempre bajan del cielo con truenos y luces. A veces galopan en la madrugada, con los ojos llenos de ternura y el alma más humana que muchos de nosotros. Habían pasado 7 años desde aquella madrugada en que la historia de un caballo blanco salvando a un bebé del río San Miguel conmovió a todo el Valle de Esperanza. 7 años de aprendizajes, de heridas sanadas, de silencios convertidos en palabras y de personas que entendieron que el verdadero milagro no fue solo la vida salvada, sino todo lo que esa vida transformó. Emanuel, aquel bebé envuelto en una manta roja, ahora era un niño despierto, de ojos azules brillantes como el cielo antes de llover, piel dorada por el sol y una sonrisa que parecía tener la fuerza de 1000 perdones. Tenía una ternura que no venía solo de su infancia, sino de su historia. Todos en el pueblo lo conocían, lo saludaban con cariño y decían: ese niño nació 2 veces. Creció entre caballos, barro y manos que sabían amar. Jugaba descalzo por los establos del santuario Lucero, cuidando a los animales, acariciando crines y aprendiendo, más con el corazón que con los libros, que no hay criatura más leal que aquella que sufre en silencio. Camila lo crió con amor firme, con palabras suaves y mirada fuerte. Nunca le ocultó la verdad, pero también nunca dejó que esa verdad lo marcara como una herida. Le habló del valor, del perdón, del milagro que lo trajo de vuelta y de cómo a veces Dios usa lo más inesperado para proteger lo que ama. Y sí, también le habló de su padre, no con odio, no con rabia, sino como quien cuenta una historia triste que tuvo un final necesario. Ernesto del Monte, desde la prisión de Santa Rosalía, nunca dejó de escribir. Mandaba cartas cada cumpleaños, cada Navidad. Nunca pedía nada, solo escribía. Contaba de sus días, de sus cambios, de cómo el mundo se veía desde la reja. A veces mandaba pequeños dibujos, un sobre con flores secas o frases que leía en libros de esperanza. Camila guardaba todo en una caja de madera que llamaba el baúl de lo no dicho. Emanuel al principio no entendía, luego sí. Y un día, a los 7 años recién cumplidos, mientras alimentaba a Lucero con zanahorias, volteó hacia su madre y le preguntó: «Mamá, ¿crees que mi papá me querría ver?»
Camila lo miró sin sorpresa. Se agachó, le limpió un poco de tierra de la frente y le respondió: «Creo que ha querido desde hace mucho tiempo, hijo, pero sabía que debía esperar tu momento». Emanuel bajó la cabeza. «Quiero ir». Ese mismo domingo, al amanecer, tomaron el autobús rumbo a Santa Rosalía. Camila llevaba la caja de cartas en las manos. Emanuel no paraba de mirar por la ventana, con el corazón acelerado. No tenía miedo, tenía curiosidad y una extraña sensación en el pecho, como si algo dentro de él estuviera por cerrarse. La prisión no era un lugar bonito. No había colores ni árboles, solo muros grises y rostros cansados. Pero cuando Ernesto lo vio entrar, algo dentro de él se quebró. Se puso de pie de golpe. Ya no tenía el mismo traje elegante ni el cabello perfectamente peinado. Era un hombre sencillo, envejecido, con ojos marcados por el tiempo. Pero había en él una suavidad que no se compra ni se finge. Emanuel se detuvo frente a él. Lo miró. Ernesto no dijo nada, solo bajó la cabeza y se arrodilló. «No sé si merezco llamarte hijo», dijo con voz baja, «pero gracias por estar aquí». Solo eso. Emanuel sacó algo de su mochila. Una foto. Era él, abrazando a Lucero, frente al árbol grande del santuario. Se la entregó en silencio. Ernesto la tomó con manos temblorosas. Una lágrima cayó sobre el papel. Ese caballo me salvó más de lo que yo jamás podría explicar». Camila observaba desde atrás, con los ojos llenos, pero sin derramar una sola lágrima. Emanuel entonces se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo largo ni apretado, fue breve, sincero y suficiente para sanar algo que llevaba años roto. Nadie en la sala dijo palabra, ni el guardia, ni Camila, ni Ernesto, porque a veces los actos más poderosos no hacen ruido. Ese día, al volver al Valle de Esperanza, Emanuel corrió directo hacia Lucero. El caballo, ya más viejo, con algunas canas en la crin y pasos más lentos, lo recibió con un suave relincho. Emanuel se apoyó en su cuello, le susurró algo al oído y se quedó ahí, como si supiera que su historia ya tenía un nuevo capítulo. Y aunque nadie lo vio, dicen que esa tarde, por primera vez en años, Lucero relinchó fuerte mirando hacia el cielo, como si celebrara, como si entendiera que todo, al fin, estaba en paz. Porque hay caballos que galopan en los campos y hay otros que galopan dentro del alma, y esos nunca se olvidan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia tan poderosa. Si tocó tu corazón, aunque sea un poquito, entonces ya valió la pena contarla. ¿Tú también crees que los animales sienten más de lo que imaginamos? ¿Alguna vez has presenciado un acto de amor tan puro que te cambió por dentro? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de Camila o en el de Lucero? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría leerte, compartir contigo y hacer de este canal un espacio donde las historias no solo se escuchan, sino que nos transforman. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos relatos que, como este, nos recuerdan lo más importante de la vida: la fe, la esperanza y el amor verdadero. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, a veces los milagros llegan con crines blancas y ojos que hablan sin decir una palabra.